¿Cómo se sienten en cuanto a los propósitos de Año Nuevo? ¿Tienen algún malestar porque alguno de ellos no lo han logrado cumplir? ¿O tal vez tienen esa sensación de que exageraron en proponerse cosas y están empezando a emplear una serie de justificaciones o tal vez una serie de reajustes para que aquello que se habían propuesto siempre no sea más un propósito? Estamos a mitad del mes y pues es momento de examinar ese malestar que se nos está presentando, cómo le denominamos. Entonces yo aquí lanzaría la pregunta que podría haber lanzado previamente y sería la pregunta: ¿cómo van en este inicio del año con sus disonancias cognitivas? Quédense en Humanamente. Yo soy Erika Claire Caicero y hoy vamos a hablar de ese tema. Muchas gracias por seguir aquí conmigo en Colindancias, en este segmento Humanamente. Les recuerdo, yo soy Erika Claire Caicero y este segmento es gracias a la colaboración entre PSN y la Universidad Iberoamericana Tijuana. Les preguntaba cómo van con sus disonancias cognitivas, este término que es derivado de una teoría dentro de la psicología social que justamente se concibe como disonancia cognitiva y que se ha popularizado en los últimos años, pero que tiene su origen en los 50 con este científico de la psicología social, Leon Festinger, que fue estudiante de Kurt Lewin y maestro de Philip Zimbardo. Entonces veamos el linaje dentro de los estudios psicosociales, cómo se va presentando en ese sentido, pero que pues además nos está hablando de la evolución del entendimiento de las personas. Entonces, en los 50 publica un libro que se llama Teoría de la disonancia cognitiva, que de lo que nos habla es de este estado de malestar mental, esta forma en la que percibimos que hay disonancias entre nuestras creencias y nuestros comportamientos, o bien cuando no están alineadas nuestras cogniciones, a lo mejor pueden ser dos cogniciones contrapuestas y que hacen que podamos manifestar un comportamiento que más bien podría calificarse como incongruente. Esto lo preguntaba yo en el inicio de este segmento al plantear, queda muy bien con esto de los propósitos de Año Nuevo, porque nos está hablando de un establecimiento, a lo mejor un enunciado o una propuesta de alguna transformación en la que estoy firme, estoy convencido de que voy a hacerlo, o firme me mantengo con esta posición, pero mi comportamiento es de manera diferente, ¿no? Entonces es cuando empiezan a experimentarse estos malestares que empiezan desde el terreno cognitivo, pero que se desplazan al terreno fisiológico. Empezamos a sentirlo en el pecho, a lo mejor con una opresión que más bien nos está hablando a lo mejor de una aprensión, algún dolor estomacal, vacío, incluso hormigueo, y también que nos va a afectar en el estado de ánimo, que puede desencadenar en algunos trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o de alguna otra categoría. Y esto nos explica Festinger que se debe a que buscamos, bueno, primero estamos normalmente como seres humanos buscando un ajuste todo el tiempo entre lo que pensamos y la forma en la que nos comportamos. Cuando nos encontramos en estos momentos, sobre todo en estas fechas iniciales de un año, nos chocamos con la realidad en la que, por ejemplo, aquello que me había planteado en el terreno de la salud física,
Por ejemplo, me planteé como propósito desde el día número 1 del año, tal vez el 2, después de haber superado la deshidratación del fin de año y del año nuevo, voy a ir a hacer ejercicio, me voy a levantar a las 6 de la mañana y no voy a romper esa rutina. Pero me encuentro con el día 10, 11 de enero y no he hecho ni un solo día de esa rutina que había establecido. ¿Cuál es la reacción del cuerpo y la reacción en el entorno cognitivo? Pues es una reacción desagradable. Primero experimento este malestar, pero ¿qué es lo que sucede humanamente para poder modificar este malestar a un estado de bienestar? Pues es una múltiple posibilidad que existe en nosotros y somos diferentes individualmente para poder regresar a ese ajuste. Una de las formas en las que se puede resolver esa disonancia es, por ejemplo, dándole una disminución al valor que tenía esa enunciación que yo hice. Por ejemplo, justificarlo con el hecho de que en realidad no estaba hablando tan en serio y no lo establecí de manera formal, es más, ni tan siquiera lo escribí, entonces no cuenta. ¿Sí? A lo mejor podría ir reduciendo y esto hace que me sienta mejor con el hecho de que estoy siendo contradictorio entre la actitud o lo que establecí. Por ejemplo, el hecho de que haya dicho que soy una persona muy fitness, pero pues no hago ni un solo ejercicio, pues hay un choque y ya estoy haciendo esta transformación del estado de de disconformidad, de inconformidad en mi organismo. Otra de las estrategias que se utilizan es reemplazarlo con una nueva creencia. Es que yo creía eso antes, pero ahora me han dicho que si me levanto a las 6 de la mañana puedo disminuir el tiempo en el que se van a regenerar mis neuronas, entonces pues ya no, prefiero regenerar mis neuronas y no trabajar con la parte física. O de repente me he dado cuenta que es más importante fortalecerme intelectualmente a fortalecerme físicamente. Entonces, es una serie de cosas que a veces los podríamos denominar como engaños que nos hacemos a nosotros mismos, pero que esos engaños llegan a convertirse en una realidad para nosotros y hacen que nos transformemos, que nos sintamos mejor con quienes somos y sobre todo quienes somos frente a los otros. Este término de disonancia cognitiva, cuando lo publica Festinger, lo somete a comprobación mediante un experimento. Ya hemos platicado en algunos otros programas que dentro del estudio de la psicología social, pues hay una serie de métodos y de metodologías que se utilizan para poder llegar a esas teorías que nosotros conocemos sobre el comportamiento humano en general. Y uno de los métodos es el método experimental, este método en el que sometemos ante distintas situaciones un control de variables o sometemos ante esas situaciones y a partir de la exclusión de estas variables y el sometimiento de las mismas, vamos a ir descartando si es el efecto de esta el que está generando este comportamiento específico. Entonces, en este caso, esto fue la explicación de cómo funcionan los diseños experimentales. En este caso, Festinger diseñó un experimento en el que utilizó 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, a los que sometió a una situación, digamos, a una tarea sumamente aburrida y bastante rutinaria. Entonces sometió a estos 3 grupos de personas, pero lo que hizo fue preguntarles al salir de esta tarea que les había planteado cómo se sintieron y cómo sintieron la tarea. Todos, invariablemente, todos contestaron que había sido una tarea aburrida. Sí, había sido aburrida y sin sentido. Pero cuando ya después de que responden de que había sido aburrida y sin sentido, hace una separación, bueno, obviamente previamente en el diseño, pero separa el grupo 1 y al grupo 1 pues les dice muchas gracias por haber participado, en una semana los voy a contactar para darle seguimiento a esta tarea. Pues bueno, se van. El grupo 2
después de haberles preguntado y haber respondido de que había sido una tarea aburrida, les dice, les voy a ofrecer ahora $1 para que a la persona que está afuera esperándole, bueno, cuando hablo del grupo de personas estoy hablando del grupo experimental, porque son individuos a los que se les sometió a esta situación de manera separada. Entonces, así a cada uno de los sujetos de este grupo experimental número 2, el grupo que se fue era el grupo control, pero el grupo experimental número 2 o el grupo experimental 1, era este grupo al que se les dijo, les voy a dar $1 y por favor díganle a la persona que está esperando allá afuera que estuvieron en una tarea muy divertida, muy entusiasta y que ustedes la disfrutaron muchísimo. Entonces, pues eso es lo que hicieron, ¿no? Al tercer grupo se le ofrece $20 para hacer la misma tarea. Pero lo que se hizo fue que al grupo 2, a los que se les dio $1, después se les dijo que a los otros les habían dado $20. Entonces ya sabían que ellos habían recibido menos ganancia que aquellos a los que se les dio $20. Lo interesante de este experimento es que después de una semana, cuando Festinger le llama a las 3 personas, encuentra que las personas del grupo 2, cuando les pregunta nuevamente, ¿recuerda aquella tarea en la que usted participó? Y los que participaron en el experimento dicen, sí, claro, ¿cómo fue aquella tarea? Cambiaron en su mayoría su actitud frente a la tarea. Y dijeron, en su mayoría, fue una tarea divertida, entretenida, llevadera. Entonces, vemos cómo después del tiempo, estas personas adaptaron a lo que se esperaba, a lo que ellos creían que se esperaba, que era la respuesta correcta o la respuesta que tenían que decir, probablemente para recibir $20 o probablemente porque vieron que aquellos otros que fueron probablemente más entusiastas pues estimularon que ellos también lo fueran. Entonces, esto nos está hablando, la disonancia cognitiva nos habla de motivación para el cambio. Es una teoría que se está utilizando constantemente dentro de algunos estudios de apego a tratamientos clínicos en el área de psicología cognitivo-conductual, de terapias cognitivo-conductual. Se está utilizando para la transformación del comportamiento en diversos ámbitos. Lo que se ha encontrado en general, partiendo de este experimento madre, este experimento base de Festinger, es que las personas suelen cambiar su comportamiento cuando tienen esta incomodidad, esta disonancia que se les provoca, ya sea de manera intrínseca o extrínseca, y es aún más efectiva cuando es una inconformidad intrínseca. Entonces nos vamos a encontrar ante situaciones en las que los sujetos, las personas vamos a estar constantemente en disonancias. Por ejemplo, si establecimos que este año por fin voy a dejar de fumar y estoy utilizando el cigarro desde el primer día de enero, pero estoy justificándome constantemente con que las demás personas se van a morir, yo lo voy a dejar en el momento en el que yo quiera y además nadie va a controlar mi comportamiento y además ¿por qué tienen que meterse en mi vida? ¿No? Entonces, toda esa serie de formas en las que buscamos reducir nuestra disonancia se van a presentar en nuestro comportamiento diario. O, por ejemplo, también hay que tomar en consideración la fuerza de la creencia, el tiempo con el que se tiene esa creencia, el apego emocional que se generó hacia esa creencia, la distancia entre la creencia y el comportamiento. Por ejemplo, no es lo mismo que haya hecho una inversión de una caja de chocolates a una mujer o hombre del cual estoy enamorada, a que haya hecho una cena romántica con un camino de flores y mariachi y me haya rechazado y pueda confrontar esa situación social de rechazo o esa situación interna de rechazo entre disonancia. Me explico. Si, por ejemplo, hice esta solicitud de
de que fueran mi pareja sentimental y me dice que no la otra persona, automáticamente tengo un malestar, hay una cognición, hay una incomodidad. Entonces, para poder recuperar el equilibrio de esta disonancia y dejar de sentirlo, pues voy a utilizar algunas de las estrategias de las que he mencionado. Es probable que la persona que invirtió muchísimo más en pétalos de rosa, una cena romántica, mariachi, sienta aún más malestar que la persona que compró una simple caja de chocolates, ¿no? Entonces, según el tamaño de la inversión, también va a depender el tamaño de la inconformidad o de ese malestar físico, cognitivo que se presente. Pero la disonancia cognitiva nos deja la lección de... El entendimiento de la disonancia cognitiva nos deja la lección de que es muy importante estar atento a nuestras cogniciones y al establecimiento de nuestras afirmaciones, al hecho de que como seres humanos podemos equivocarnos en hacer una propuesta de transformación del cambio de comportamiento y luego pues simplemente no hacerla. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para poder evitar trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, el reconocer que somos parte de todo el repertorio de personas que existen en el mundo y que además dentro de nuestro repertorio conductual existe un proceso en el que este malestar que voy a sentir podría reducirse en lugar de transformar, de autoengañarme, de justificarme, transformarlo en este comportamiento más prosocial o más en mi salud o más acorde a aquello que me va a dar un beneficio. Y también reconocer que como todos tenemos este tipo de comportamientos, que a veces este cambio que va en contra de mi persona, como por ejemplo quienes no se atreven a dejar a una persona violenta dentro de sus vidas y se justifican con dichos como es el amor de mi vida, nadie entiende la situación por la que estoy atravesando, probablemente se deba a una estructuración, a una elaboración basada en una contradicción entre creencias y comportamientos y toda esta reacción que hago para disminuir la disonancia. Entonces, en ese sentido, si conocemos este proceso en el reconocimiento de la existencia y uso constante en nuestro comportamiento general de este proceso, podría estar la solución a una transformación más permanente, más estable de mi forma de actuar y estar frente a las demás personas. También hay que estar muy alerta a las inflexibilidades para acceder a nuevos conocimientos, a otras opiniones, a nuevas perspectivas, porque esto también podría ser parte de una forma en la que me estoy bloqueando ante un malestar que me está generando mi disonancia cognitiva específica. Pensemos en nuestras disonancias y busquemos a lo mejor recuperar la forma en la que me voy a sentir mejor conmigo mismo, la forma en la que mi comportamiento, si requiere cambiar, lo puede hacer hacia el camino más favorecedor para mi persona y para los otros. Muchas gracias por acompañarme en Humanamente. Nos vemos en el siguiente programa.